Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprendo y Comprendo. En esta ocasión, lengua española y más concretamente, sintaxis. Hoy vamos a hablar de la oración. La oración, ese concepto tan importante en cualquier lengua. Vamos a ver, mirad los ejemplos que he puesto en la pizarra. El niño come. Si yo digo eso, todos me entendéis perfectamente. El niño come. Vale, pues muy bien, el niño come. El caballo corre por el campo. Pues también se entiende. Hay un caballo, está en el campo y está corriendo. Quiero agua fresca. Pues vale, también entiendo que quieres agua. No quieres un refresco, no quieres café, no quieres zumo, quieres agua y además quieres que esté fresca. ¿De acuerdo? Pero si digo el niño y me callo ahí, pues te falta información. El niño, ¿qué pasa? No me has dicho, no me has dado más información. Me has dicho el niño y ahí te has callado. Si digo por el campo, pues te quedas así. Por el campo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me tienes que decir algo más. Si me dices agua fresca, aquí le falta una C, agua fresca, ¿qué pasa con agua fresca? Si te digo esto, no te estoy dando una información completa y te quedas sin entender qué es lo que quiero decir. Sin embargo, si te digo los tres ejemplos que he puesto al principio, que he mencionado al principio, el niño come, el caballo corre por el campo, quiere agua fresca, entiendes perfectamente lo que te quiero decir. Te estoy dando un mensaje y tú lo entiendes entero. La oración es precisamente lo que tenemos en estos ejemplos de la pantalla que figuran a la izquierda. Mientras que estos ejemplos de aquí no son oraciones porque no transmiten un mensaje completo. Y si en vez de decir el niño digo simplemente la palabra él o la palabra niño, todavía te doy menos información. Si digo la palabra por, si te veo, te digo hola, hola, por, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? Ahí no hay información. Si te digo simplemente la palabra él, pues te quedas igual. ¿Qué quieres decir? ¿Qué? Si digo campo, te pasa lo mismo. Y si en vez de decirte las palabras sueltas, te digo los grupitos estos de palabras, que como habéis visto en los vídeos anteriores, los hemos llamado sintagmas o también grupos. Si te digo un sintagma, tampoco te estoy dando toda la información. Te estoy dando un trozo de información por el campo, sí, tiene su sentido. Sé que me estás hablando de campo, sé que pasa algo en el campo, pero no sé exactamente qué pasa en el campo. Necesito darte toda la información completa para que tú puedas entender el mensaje. Pues cuando damos toda esa información a eso, a la información completa la expresamos con palabras, a eso lo llamamos oración. El niño come es una oración porque te estoy dando un mensaje entero y tú no te quedas con dudas. Estás escuchando mi pensamiento a través de las palabras y lo estás entendiendo perfectamente. Si digo el caballo corre por el campo, entiendes exactamente lo que yo digo. Y si digo quiero agua fresca, entiendes perfectamente lo que digo. Pero en los ejemplos de aquí de la derecha, si digo simplemente la palabra agua fresca, no sabes a qué me refiero. No sabes si quiero agua fresca, si me he mojado con agua fresca, si tengo agua fresca en la nevera. Necesito darte más información para que tú puedas entenderlo todo. Cuando se transmite toda esa información, lo que tenemos son oraciones. La oración es la unidad mínima de comunicación con sentido en sí misma. Eso quiere decir que la mínima información que te puedo transmitir completamente, que tenga sentido, se llama oración. Por debajo de la oración, lo que te diga está cojo, le falta algo, no tienes toda la información completa. Para tener la información completa necesitamos una oración y a ese trozo de información completa es a lo que llamamos oración. La oración es la unidad mínima de comunicación
que tenga sentido. Si no tiene sentido, no tenemos una oración. Si te digo simplemente, como he comentado, por el campo, no tienes toda la información, no tiene sentido, le falta algo. Necesito añadir otras palabras. El caballo corre por el campo. Ahí sí está la información completa. Bueno, pues la sintaxis, como hemos visto, estudia las reglas necesarias para que la información, para que las palabras puedan tener sentido, se combinen y yo te pueda transmitir información. Como habíamos visto en algún vídeo, no es lo mismo decir perro, campo, él corre, que decir el perro corre por el campo. Entonces, hay un orden, una forma de colocarlas y unas reglas. No vale decir el perro corren por el campo, hay que decir el perro corre. O los perros corren por el campo. No puedo decir los perros corre o correrá por el campo. Hay unas reglas. Esas reglas es a lo que llamamos sintaxis. Y es a lo que vamos a dedicar estos vídeos. El análisis sintáctico consiste en decirnos las funciones que desempeñan las palabras dentro de la oración. Y eso, junto con los vídeos anteriores, es lo que vamos a ver ahora. Pero para empezar, hemos definido lo que es una oración y vamos a ver los tipos de oraciones que hay, porque en el análisis sintáctico tenéis que decir qué tipo de oración es la que estáis analizando. Y estos son los tipos de oraciones con los que nos podemos encontrar. Para empezar, dependiendo de cómo las clasifiquemos, del criterio que sigamos, tenemos un tipo, otro u otro. Por ejemplo, si tienen un solo verbo, se llaman oraciones simples, y si tienen más de un verbo, oraciones compuestas. Según el tipo de predicado, que ya veremos lo que es eso, pueden ser copulativas, pueden ser predicativas, pueden ser activas, pueden ser pasivas. Según que tengan o no sujeto, pueden ser bimembres o pueden ser unimembres. Ese nombre tan raro, pues así se clasifican. Y luego también según la persona que habla, según su intención o según su actitud, según lo que está haciendo o cómo lo está diciendo, las oraciones se pueden clasificar en enunciativas, desiderativas, exclamativas, dubitativas, exhortativas o interrogativas. Para recordar estas palabras podéis utilizar este truquito. E-de-dei. Aprenderos esta palabra mágica, E-de-dei, que empieza por E de enunciativas, D de desiderativas, E de exclamativas, D de dubitativas, E de exhortativas e I de interrogativas. Vamos a ver esto con detalle. Cuando contamos algo, cuando expresamos algo, cuando afirmamos o negamos algo, estamos ante una oración enunciativa. Enunciativa quiere decir que estamos diciendo algo. Por ejemplo, hoy iré al cine. Estoy afirmando algo. Hoy pienso ir al cine. Hoy iré al cine. Hoy iré al cine. Esta tarta no me gusta. Es una frase en la que estoy diciendo que no me gusta algo. Estoy negando. No te veo por aquí. Ayer estudié. Este tipo de frases en las que afirmo o niego algo son frases, son oraciones enunciativas. Se llaman así, oraciones enunciativas. Quiere decir que expresan información de manera objetiva. Estás afirmando o negando algo. No hice los deberes. No hay macarrones en la nevera, por ejemplo. Quiero comer pan. Me traeré el libro de la biblioteca. Ese tipo de frases en las que expresamos información de manera objetiva se denominan enunciativas.
Fijaos que uso la palabra frase y oración de manera indistinta porque en el lenguaje vulgar así lo utilizamos, pero no es lo mismo, ¿de acuerdo? La palabra técnica y clave es oración. Una frase y una oración no es exactamente lo mismo. Así que ya tenemos un tipo de oraciones, enunciativas. Ahora fijaos en estas otras oraciones que tenemos aquí. Ojalá te compres un coche. Que descanses. Buenas noches, que descanses. Que te vaya bien en los estudios. Aquí estoy expresando un deseo de que algo se realice. Cuando expresas un deseo, la oración se denomina desiderativa. Desiderativa viene de deseo. Yo te deseo que te vaya bien en los estudios o que ojalá te compres ese coche. También te deseo que descanses. Estas oraciones son desiderativas, mientras que en las primeras no estoy haciendo un deseo, estoy informando, expresando una información. Hoy iré al cine, que lo sepas, voy al cine. Que también sepas que esta tarta no me gusta, ¿vale? Que también sepas que no te veo por aquí, estoy dando información, ¿vale? Ayer estudié. Que sepas, esta es una Y que se ha colado aquí. Es una, sí, bueno, una Y, una cosa así. Ayer estudié. ¿Entiendes? Doy información. Mientras que en este tipo, en esta, si este es el 1 y este es el 2, en la número 2, lo que estoy haciendo es expresar un deseo. Esta es la diferencia entre las enunciativas y las desiderativas. Y ahora miremos el grupito 3. Eres fenomenal. Cuánto me alegro de verte. Qué alegría volver a estar aquí. Esto, vamos, ahora está correcto. Estas oraciones exclamativas comunican emociones o sentimientos. Tienen una entonación especial, no se leen de la misma manera que las otras. Hay que darle lo que se llama la entonación. Por ejemplo, en el grupito 1, hoy iré al cine. Pues se dice así. Pero en el tipo 3, eres fenomenal. Qué alegría volver a estar aquí. Hay que darle esa entonación, que se llama entonación enunciativa. Perdón, exclamativa. Entonces, ¿veis esas diferencias? Comunico emociones o sentimientos y tengo esa entonación especial que en la escritura se representa mediante los signos de admiración. Cuando estás escribiendo y tú quieres expresar esa exclamación, así, ese sentimiento, lo pones con estos signos de admiración. Pues este tipo de oraciones es el tipo que llamamos exclamativas. Oraciones que comunican emociones o sentimientos. El número 2, recordar, las desiderativas, lo que hacen es expresar un deseo. Desiderativa de deseo, exclamativa de exclamación. Exclamación significa expresar ese sentimiento, esa emoción. Y las enunciativas, pues lo que hacen es expresar una información, contar algo que ha pasado o que no pasa. No ha venido Pepito o hoy jugaremos al baloncesto, por ejemplo. Aquí ya tenemos nuestros 3 primeros tipos de oraciones, enunciativas, desiderativas y exclamativas. Vamos con la cuarta, dubitativas. ¿A qué os suena? Pues dubitativa a mí me suena a dudas. Aquí se trata de oraciones que expresan duda. El hablante presenta lo que dice como algo dudoso, algo de lo que no está seguro del todo. Quizá venga pronto. Tal vez no te vaya tan mal. Es una duda. Puede que te vaya bien, puede que no lo sé. Es una duda. Quizá venga pronto o quizá tarde. La verdad es que no lo sé. Entonces, este tipo de oraciones en las que el hablante presenta dudas
son las oraciones dubitativas, con D de duda. ¿De acuerdo? Así que tenemos enunciativas, desiderativas, exclamativas y dubitativas. Nos vamos a las siguientes. Las oraciones exhortativas, que también se denominan imperativas. Estas son oraciones en las que indicamos de alguna forma un mandato, exhortación, prohibición, una orden. Es lo que quiere decir esto. Apaga la luz. Te estoy diciendo que lo hagas. Te estoy dando una orden. Esa es una oración exhortativa o imperativa. No llegues tarde. Estoy diciendo que no hagas eso. No hagas más preguntas. Te estoy dando una orden. No es una oración enunciativa negativa, como aquí, por ejemplo, no te veo por aquí. En esta oración, no te veo por aquí, lo que estoy diciendo es afirmando algo que ocurre que yo no te veo. Esa es la información que te estoy transmitiendo. Sin embargo, aquí, en la exhortativa, en la número 5, no llegues tarde. Aquí no te estoy diciendo algo que ocurre, sino te estoy dando una orden. No llegues tarde. Cierra la puerta. ¿Entiendes? Ese tipo de oraciones en las que tú mandas, estas son oraciones exhortativas. También se llaman oraciones imperativas. ¿De acuerdo? Así que tenemos enunciativas, desiderativas, exclamativas, dubitativas, de duda, exhortativas o imperativas de mandar. Y las últimas, las interrogativas, ¿de qué se tratará? Pues con ese nombre, pocas dudas. Vamos a ver. Pues aquí las tenemos. Aquí las tenemos. El tipo 6, interrogativas. Oraciones que se utilizan para formular preguntas. ¿Qué hora es? Pues es una pregunta. Pues entonces es una oración interrogativa. ¿Llueve? ¿Está lloviendo? O también una forma indirecta de preguntar, como por ejemplo, dime si ya son las 3. ¿Vale? Aquí no hacemos la pregunta directa de, oye, ¿son las 3? Tampoco estamos dando una orden, porque no te estoy diciendo, dependiendo del tono que utilices, lógicamente, ¿no? No te estoy diciendo, oye, dime ya la hora. Te estoy haciendo la pregunta, ¿qué hora es? O te estoy haciendo la pregunta, son las 3, pero de una forma indirecta. Dime si ya son las 3. Entonces, este tipo de oración, en la que pregunto de una forma indirecta y no lleva signo de interrogación, también es una oración interrogativa, porque lo que voy persiguiendo es una pregunta, que tú me des una respuesta. Así que las oraciones en las que directamente se hacen las preguntas o de manera indirecta son interrogativas. En resumen, hemos visto que las oraciones las podemos clasificar según la actitud, la intención, el comportamiento, la forma de hablar del que está hablando, del hablante, en enunciativas que nos cuentan algo, ya sea afirmativo o negativo, en desiderativas que expresan un deseo, ojalá te compres ese coche, en exclamativas, eres fenomenal, expresan un sentimiento, una emoción, en dubitativas, de duda, aquí el hablante lo que hace es expresar algo que tiene duda. Quizá venga pronto, quizás no. Tal vez llueva, tal vez no. En exhortativas, órdenes, apaga la luz, no llegues tarde, cállate ya. Y en interrogativas, hacemos una pregunta, directa o indirecta. ¿Qué hora es? Dime si son las 3. ¿De acuerdo? Pues esos son los 6 grupos que tenéis que aprenderos, porque cuando hagáis el análisis sintáctico tendréis que decir el tipo de oración que tenéis delante. No es muy difícil. Las entendéis porque no son difíciles de entender y si tenéis dificultad, pues aprenderos esta palabra mágica, EDDI, que son las iniciales de cada uno de estos grupos. ¿De acuerdo? Bueno, pues no olvidéis que también las oraciones las podíamos clasificar no mirando simplemente a la actitud o a la intención o a la forma de hablar del hablante, valga la redundancia, sino también a otros criterios. Mirad esto.
Vamos por las más fáciles, según su estructura, simples o compuestas. ¿Esto qué quiere decir? La estructura pues es la forma, lo que tiene dentro. Si tienen un verbo, se llaman simples, y si tienen más de un verbo, compuestas. Por ejemplo, estudiaré solo. Hay un solo verbo, estudiaré. Por lo tanto, esta es una oración simple. Creo que estudiaré solo. Aquí hay dos verbos, creo y estudiaré. Por lo tanto, oración compuesta. Iré, comeré, aprobaré el examen. Oración compuesta. Hay más de un verbo. Así de sencillo. Oración simple. Mañana jugaré. Mañana jugaré al fútbol. Hoy estudio en mi casa. Oración compuesta. ¿Por qué no cogemos y jugamos y luego nos compramos unas palomitas y después comemos no sé qué? Varios verbos. ¿Entendéis? Un solo verbo, oración simple. Varios verbos, oración compuesta. Esto es muy fácil. No tiene mayor historia. Y ahora vamos con las bimembres o unimembres. Las bimembres tienen, bi significa dos, ¿vale? Tienen dos miembros. Tienen sujeto y predicado. Ya veremos con detenimiento lo que es eso, pero como habéis estudiado un poco, tenéis una idea de lo que es el sujeto y de lo que es el predicado, mientras que las uni de uno solo, unimembres, no tienen sujeto, solo tienen predicado. Mirad esta frase, esta oración que tenemos aquí. El caballo come hierba. El caballo es el sujeto y come hierba es el predicado. Veremos con detalle cómo se sabe cuál es el sujeto y cuál es el predicado, pero a efectos de poder explicaroslo, pues os digo que el sujeto es el caballo y que el predicado es lo demás, come hierba. Localizas el verbo, básicamente. El verbo es comer. Vale. Y ahora hacer la pregunta, ¿quién come? Pues come el caballo. Pues cuando respondes a quién, eso es el sujeto. Por ejemplo, el niño estudia mucho. ¿Cuál es el verbo? Estudiar. Pues ¿quién estudia? El niño. Entonces el niño es el sujeto. Y todo lo demás es el predicado. Así que como el verbo es come, pues la pregunta es ¿quién come? Pues come el caballo, esa es la respuesta. El caballo es el sujeto y lo demás es predicado. Como en esta oración hay sujeto y predicado, decimos que tenemos una oración bimembre. Mientras que en esta de aquí abajo llueve. Aquí no hay sujeto. Llueve, pues se acabó. Esa es la oración. O es tarde, tampoco hay sujeto. O se evacuó a los afectados. Tampoco hay sujeto ahí. Entonces, este tipo de oraciones en las que no hay sujeto son oraciones unimembres. Hay varios tipos, están las unipersonales, las gramaticalizadas, las reflejas, eso lo veremos con más adelante. Pero que sepáis que en base a la presencia o ausencia de sujeto, si hay o no hay sujeto, se clasifican en bimembres cuando hay sujeto y predicado y unimembres cuando no hay sujeto, solamente predicado. ¿De acuerdo? Así que hemos visto las oraciones según la actitud del hablante, enunciativas, desiderativas, exclamativas, dubitativas, exhortativas e interrogativas. Las exhortativas que también se llaman imperativas. Hemos visto, según la estructura, simples con un solo verbo o compuestas con más de uno. Y hemos visto ahora si hay sujeto o no hay sujeto. Si tiene sujeto y predicado, las dos cosas se llaman bimembres. Y si solamente tienen predicado, unimembres. Y nos queda la última clasificación, según el tipo de predicado que tenga. Copulativas, predicativas, activas o pasivas. Recordad que los verbos copulativos son los verbos, es un grupo especial de verbos, verbo ser, estar, parecer, recordar esto de vuestros estudios de primaria, y en función del verbo que tengamos, el predicado puede ser nominal, puede ser verbal. Tenemos aquí, el libro es gordo.
Entonces, como el verbo que utilizamos es el verbo ser, o las chicas están en el salón, es el verbo estar, como son verbos copulativos, decimos entonces que esta oración es copulativa. Es una oración copulativa porque el predicado que tenemos está formado por un verbo copulativo que tiene un atributo. Recordar eso ya lo veremos con detalle, pero si el verbo es ser, si el verbo es estar, si el verbo es parecer, la oración es copulativa. Pues ahora, si el verbo no es copulativo, entonces estamos ante una oración predicativa. Si el verbo es ser, estar o parecer, decimos que es un verbo copulativo, por lo tanto, esa oración se llama copulativa. Si el verbo no es ser, estar o parecer, estamos ante una oración que es predicativa. ¿De acuerdo? Cuando el verbo no es copulativo, cuando no es los que tenemos aquí, la oración se llama predicativa. Pero esta oración predicativa puede ser de dos tipos, puede ser transitiva o intransitiva. Las oraciones transitivas son aquellas que necesitan, para tener significado completo, un complemento directo, lo que se llama complemento directo u objeto directo. Los niños leen los libros, por ejemplo. Esta oración necesita el complemento los libros para tener significado completo. Si yo no digo los libros, no te estoy dando toda la información. Cuando tengo un complemento directo, la oración se denomina transitiva. Estos pasajeros no tienen billete. Necesitan la palabra billete, el complemento billete, para tener toda la información. Estos pasajeros no tienen ¿qué? No tienen billete. ¿Vale? Veremos con detalle lo que es el complemento directo, indirecto y todas estas cosas. Pero recordad que cuando contestas a la pregunta qué cosa o qué es lo que, qué cosa es lo que leen, qué cosa es lo que tienen o no tienen, eso se llama complemento directo. ¿Vale? Y lo podemos cambiar también, lo podemos sustituir por los pronombres lo, la, los, las. Estos pasajeros no lo tienen. Los niños lo leen, los libros, ¿entendéis? Bueno, pues cuando tiene complemento directo, la oración es transitiva. Y cuando no lo tienen, cuando no necesitan ese complemento para completar la información, cuando no tienen complemento directo, la oración es intransitiva. Ellas viajan mucho, no necesitan un complemento. Mi amigo duerme. Complemento directo, transitiva. Que no lo tiene, intransitiva. Que el verbo es copulativo, oración copulativa. Que el verbo es predicativo, es decir, no es copulativo, oración predicativa. ¿De acuerdo? Y nos queda activas y pasivas. Las activas y las pasivas. ¿Recordáis la voz activa y la voz pasiva? La forma de hablar, por ejemplo, cuando yo digo Pedro canta una canción, como aquí arriba. Pedro canta una canción. También puedo decir, en vez de decir Pedro canta una canción, puedo decir una canción es cantada por Pedro. Es otra forma de hablar. Yo como espaguetis. O yo me como los espaguetis. Los espaguetis son comidos por mí. Esa forma de hablar así, extraña, dándole la vuelta al revés, es lo que se llama la voz pasiva. El rayo destruyó el edificio. El edificio fue destruido por el rayo. Pues cuando utilizamos la voz activa, la oración se llama activa, y cuando utilizamos la voz pasiva, la oración se llama pasiva. Esto lo veremos con detalle, tranquilamente, no os preocupéis. Lo cuento un poco por encima porque parto de la idea de que ya lleváis años desde primaria y ahora en secundaria o en bachillerato estudiándolo, y por lo tanto unas ligeras ideas tenéis. ¿Vale? Entonces, en resumen, hemos visto tipos de oraciones y varios criterios. Según la voz, la voz que se utilice, activa o pasiva. Según el tipo de verbo, puede ser copulativa o puede ser predicativa. Si son predicativas, ¿vale? Si el verbo que se utiliza no es un verbo copulativo, entonces el predicado
es un predicado verbal y puede ser transitiva, puede ser intransitiva. Y si utilizábamos un solo verbo, las oraciones eran simples. Si usábamos más de un verbo, eran compuestas. Y finalmente, según la actitud o la intención del hablante, enunciativas, desiderativas, exclamativas, dubitativas, exhortativas o interrogativas. Bueno, pues estos son los grupos de oraciones que hay. Esta es la clasificación de las oraciones y hay que conocerla porque cuando hagamos el análisis sintáctico, aparte de decir si tenemos complemento directo, indirecto, sujeto, predicado, todas estas cosas, tendremos que decir qué tipo de oración tenemos. Si tenemos una oración copulativa, si es predicativa, si es activa, si es pasiva, si es simple, compuesta, bimembre, unimembre, o si es alguna de los tipos EDDI. Repasarlo, aprenderlo, practicarlo, porque en los próximos vídeos vamos a meternos ya de lleno en el análisis sintáctico. Hasta pronto.